presencia, pero después se le fue quitada. Por ejemplo, Saúl, un hombre ungido por Dios como rey, la presencia ya no estaba con él. Tenía el llamamiento, tenía el título de rey, pero la presencia ya no estaba con él. Es importante la presencia. Muchos hombres en la Biblia hablan y anhelaban de la presencia de Dios. David, por ejemplo, en el Salmo 42:1, ¿qué nos dice David? Así como un venado sediento desea el agua de un arroyo, así también yo, Dios mío, busco estar cerca de ti. Busco estar cerca de ti. ¿Qué buscaba David? Su presencia. Salmo 51:1 dice: no me alejes de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. No me alejes de tu presencia, Señor. No me alejes, no quites de mí tu Santo Espíritu. Moisés decía en Éxodo 32:15: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Si tu presencia, Dios, no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. ¿Para qué quieres avanzar si la presencia no va contigo? ¿Para qué quieres obtener y adquirir si la presencia no está contigo? La presencia de Dios. Elías, otro hombre de la presencia de Dios, él dijo: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy. En cuya presencia estoy. Hombres de la presencia de Dios, hombres que habitaban en su presencia, hombres que tenían la presencia de Dios. Y de este último hombre, de Elías, es el que yo te quiero hablar esta mañana. En los últimos días, no sé por qué he predicado mucho de Elías. Es que hombres con la presencia de Dios atraen. Hombres que tienen la presencia de Dios dicen: no sé qué tiene, que me gusta. Y Elías es uno de ellos. Elías es un hombre que estaba en la presencia de Dios. Era un profeta. Él era un profeta de Dios. Siempre que él se presentaba delante de alguien, le decía: vive Jehová, en cuya presencia estoy. O cuando él iba a dar una palabra de parte de Dios, él decía: así ha dicho Jehová, en cuya presencia estoy. Elías le tocó vivir y profetizar en una época muy difícil, algo así como la que estamos viviendo nosotros en estos tiempos. Una época difícil, una época en la que la gente se había apartado de Dios, una época en la que el pueblo de Israel tenía ídolos, ya no quería nada con Dios. Una época en la que reinaba Acab y Jezabel, dos reyes que conocían a Dios, que sabían quién era Dios, pero no estaban en la presencia de Dios. Ellos desviaron su corazón, se inclinaron a hacer lo malo. Por eso Dios no estaba con ellos. Conocían de Dios, pero no tenían la presencia de Dios. Puedes conocer a Dios y simple y sencillamente la presencia puede ser que no esté contigo. Por otra parte estaba el profeta Elías, que, como ya les dije, su corazón estaba con Dios y anhelaba su presencia. Dice Reyes 17:1, primer libro de Reyes: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, le dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Por mi palabra. En cuya presencia estoy, por mi palabra. Hay gente que puede ser que esté en la presencia de Dios, pero hay gente que no está en la presencia de Dios. La presencia de Dios, entonces, es que Él está, pero no siempre se deja manifestar, no siempre se deja sentir. Recordemos que Dios es omnipresente. Él está, pero no en todas partes se manifiesta. Él está, pero no en todas partes se deja sentir, porque la presencia de Dios solo se deja sentir, se deja caer, se te impregna cuando Él es alabado, cuando Él es honrado, cuando Él es deseado, cuando Él es bienvenido a un lugar, cuando Él es anhelado. Entonces la presencia de Dios es atraída, entonces la presencia de Dios se manifiesta. ¿Qué aleja la presencia de Dios de nuestras vidas? ¿Qué es lo que la aleja? Es muy sencillo, yo sé que lo sabes: el pecado. El pecado aleja la presencia de Dios de tu vida. Puedes conocer a Dios,
pero la presencia puede no estar a causa del pecado. Esto le pasó a estos reyes. Dice la palabra en el versículo 30: y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Más que todos los que reinaron antes de él. O sea, la maldad iba en aumento, porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Jeroboam quién era? Jeroboam fue uno de los primeros reyes de Israel. Jeroboam, empezaron ahí los reyes. A partir de Jeroboam empezó la maldad en Israel, y cuando llegó el reinado de Acab, él ya estaba al tope de maldad. Entonces por eso dice que anduvo en los caminos de Jeroboam. O sea, hizo como Jeroboam e hizo aún más que Jeroboam. Y tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los Sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró, e hizo un altar a Baal en el templo de Baal que él edificó en Samaria. Hizo un altar y aparte le edificó templo. Hizo también Acab una imagen de Acera, una diosa, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová, Dios de Israel. Ahí está, clarísimo. Acab, rey de Israel, hizo lo malo y aún sobrepasó lo que otros reyes habían hecho. Construyó un templo, levantó altares, construyó imágenes y dijo: vamos, ríndanle culto. Conocía a Jehová, sabía quién era Dios, pero no le importaba. ¿Qué características tenía Acab? Era malvado. Acab era un hombre que su pensamiento se había desviado. Había en él el deseo de hacer el mal. Maquinaba y planeaba el mal. Todo pensamiento que tú tengas te va a llevar a hacer una acción. Si ese pensamiento es bueno, harás cosas buenas, pero si ese pensamiento malo, harás cosas malas. Acab tenía pensamientos malvados. Acab también era caprichoso. Acab siempre quería salirse con la suya. Siempre. En una ocasión él estaba triste que porque, fíjense, era el rey, estaba triste que porque no tenía una viña que un siervo de él tenía. O sea, él dijo: estoy triste porque este Nabot tiene una viña que yo quiero. Yo quiero la viña de Nabot, es la que yo quiero. Era caprichoso. ¿Acaso no él como rey podía tener otras cosas? Pero no, quería esa viña. ¿Por qué? Porque él solo pensaba en sí mismo, pensaba en su bienestar. Acab también era egoísta. Todo quería para él. En momentos de dificultad solo veía su bienestar. En momentos en el que hubo sequía, él solo estaba pensando en cómo va a hacer que sus cosas queden bien, que su ganado no muera. Y además también Acab siempre tomaba malas decisiones. Una de las peores decisiones que Acab tomó fue casarse con su esposa llamada Jezabel. Esta mujer le incitaba a hacer lo malo. Esta mujer le decía: haz esto, haz lo otro. Porque al igual que Acab, ella también estaba desviada. ¿Qué características tenía Jezabel? Ya hablé de los hombres, ahora hablo de la mujer. Era perversa. Ella era perversa. Hizo que su esposo desviara su corazón y levantara altares. También Jezabel controlaba a su esposo. Jezabel era dominante y controlaba todo lo que Acab hacía y decía. Era una mujer astuta. Siempre supo cómo manejar al rey Acab para que hiciera lo que Jezabel hiciera. Y también Jezabel despreciaba las cosas de Dios. Jezabel lo que menos quería era que Dios sea adorado. Por eso mandó a matar a todos los profetas de Dios. Los mandó a matar. No quería nada con Dios. No quería nada que tenga que ver con Dios. Déjame decirte que estas características de Acab y de Jezabel hoy siguen vigentes. No son nuevas. Siguen en las personas. Se siguen manifestando. Hombre, puede ser que tú no lo sepas, pero tienes todas las actitudes de Acab. Porque Acab descuidó la presencia de Dios. Acab dejó de ser el líder de su hogar. Acab descuidó a su familia. Dejó de ser la cabeza de hogar.
Se envolvió por el capricho, el egoísmo y las malas decisiones. Hombre, no te dejes engañar, no seas como Acab. Toma el lugar de tu familia, toma el control, levántate como hombre de hogar. Empieza a tomar buenas decisiones. No seas caprichoso. No tengas autolástima de ti mismo. Acab era un hombre que, pobre de mí. No, pobre de ti, no. Autolástima se llama eso. Acab era un hombre que me lastimaron. Es la autolástima. No permitas que eso envuelva tu vida, porque eso hace que la presencia de Dios se vaya de ti. Mujeres, puede ser que no lo sepas, pero tienes todas las actitudes de Jezabel. Te gusta controlar, te gusta manipular a tu familia, a tu hijo, a tu esposo, y aún desprecias las cosas de Dios. Jezabel, mujer astuta, sabía cómo controlar, sabía cómo mover. Si tú eres así, yo quiero decirte, deja de ser así, porque eso hace que la presencia de Dios se vaya de tu vida. Sé que es fuerte la palabra que te hablo, pero es tiempo de identificar y examinar lo que hay en nosotros, porque Dios quiere quitar todo lo que está impidiendo su presencia en tu vida. Dios no quiere que tú seas así. Por eso es que Él siempre habla a tiempo. Si así eran los gobernantes del pueblo de Israel, ¿qué le podía esperar a la pobre nación? ¿Qué le podía esperar a ellos? Claro que trajo consecuencia. Todas las actitudes de Jezabel, de Acab, trajeron consecuencia a la nación. Recuerda, el pecado siempre trae consecuencias. El pecado siempre trae juicio de parte de Dios. Y aunque tarde en llegar, llega. Siempre hay consecuencias. ¿Qué dice la palabra acerca de esto? Dice que en el mismo versículo 1 dijo Elías que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. No habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra, dijo Elías. La semana pasada veíamos los cielos abiertos. Y hoy en este pasaje vemos que a causa del pecado vinieron cielos cerrados. Los cielos se abren, pero también se cierran. ¿Por qué? Por el pecado. 3 años y medio no llovió durante la tierra. Acá se le cerraron los cielos a causa del pecado que había en él. Habían otros dioses en su corazón. Lo mismo pasa en nuestra vida. Cuando Dios nos ha hablado y no queremos dejar el pecado, los cielos empiezan a cerrar. Quizás no se cierren por completo, pero poco a poco se va haciendo más estrecho. Las cosas empiezan a marchar mal. Nos cuesta trabajo avanzar porque el cielo está cerrado para nosotros, porque la presencia ya no va con nosotros. Eso es sinónimo de ya no estar bendecidos. Eso es sinónimo de que Dios ha quitado su mano de nosotros. Ya no hay bendición, ya no hay lluvia temprana ni tardía, porque el cielo se cierra, la presencia de Dios se quita. Cielos cerrados, viene una gran sequía. Después de tener cielos cerrados, es obvio que viene la sequía. La sequía les llegó también al pueblo de Israel. Dice que Acab, al ver que ya había todo seco, le decía a su criado Abdías: anda a ver si hay algo, algún arroyo, algo de agua para traer y darle de comer a los ganados. Anda a ver si hay hierbas. Pero ¿sabes qué? No lo encontraban, porque ya estaba seco todo. Muchas veces buscas y no encuentras porque está seco todo, pero no quieres dejar el pecado. Quieres a Dios, pero también quieres el pecado. Quieres a Dios, quieres su bendición, quieres su presencia, pero no quieres dejar el pecado. Y el pecado drena la presencia de Dios. No solamente los reyes estaban sufriendo, ellos estaban sufriendo 3 años y medio. Ellos estaban sufriendo, pero también el pueblo de Israel empezó a sufrir las consecuencias. La gente ya tenía sed, la gente estaba muriendo, las vacas, los ganados. Pero Acab, a pesar de que veía todo sufrir, él solo estaba pensando ¿en quién? En sí mismo. Por eso mandaba gente a buscar agua para él, no para el pueblo, para él. Mientras él velaba por sus intereses, el pueblo sufría. Lo mismo pasa en nuestra vida. Cuando la presencia de Dios se va, hay sequía en nosotros. Te empiezas a secar poco a poco.
La presencia de Dios ya no fluye como antes. Y esto no solo te afecta a ti, te afecta también a la familia, afecta a tus hijos, afecta a tu esposa, a tu esposo, afecta a tus finanzas, porque ni siquiera tú tienes de la presencia de Dios, ni siquiera tú puedes beber de esa presencia para poder darle a otros. Puede ser que tú estés así hoy y solo estás viendo por tus intereses, pero mira a tu alrededor, abre tus ojos y verás que también tu familia está sufriendo, también tu familia sufre las consecuencias de la sequía. Tus relaciones con otras personas se secan, tu matrimonio se seca, el trabajo se ve afectado, prácticamente cada área de tu vida empieza a pasar por desierto. No es culpa de Dios, es nuestra culpa, es tu culpa, es mi culpa, porque abandonamos la presencia de Dios. Lo grave de esto muchas veces es que también, además de abandonar la presencia, nos acostumbramos a vivir así. Ya me acostumbré al desierto, ya me acostumbré a la sequía. Prefieres vivir con cielos cerrados y con sequía a humillarte ante tu Dios. Prefieres eso que humillarte y que dejar las cosas atrás. Es grave el pecado en nuestra vida, por eso Dios nos dice: déjalo, deja todo atrás, busca la presencia de Dios, busca la presencia de Dios. Dice la palabra que en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra. La clave está en la presencia de Dios. Lo opuesto a la presencia de Dios es lo opuesto al pecado es la obediencia. La obediencia siempre te va a abrir la puerta. La obediencia siempre va a traer la presencia de Dios. Podemos verlo en la vida de Elías. Ya te mencioné las características de Acab y Jezabel. Ahora te voy a mencionar las características de Elías. Primero que nada, Elías era un hombre temeroso de Dios. Cuando todo el pueblo estaba adorando a otros dioses, Elías no estaba adorando a otros dioses. Elías no dobló sus rodillas ante Baal. Elías se mantuvo fiel y nunca adoró. Cuando veía que toda la nación estaba perdida, él dijo: no voy a doblar mis rodillas, no voy a adorar a otros dioses, porque era un hombre temeroso de Dios. Elías era obediente también, obediente a la voz de Dios. Él no hacía nada ni hablaba nada si Dios no le ordenaba. Elías fue un hombre que obedeció aún las indicaciones más difíciles. Elías era el único en ese tiempo y él tenía que obedecer instrucciones difíciles, instrucciones de confrontación. Él tenía que obedecer esa orden. ¿Por qué? Porque era obediente, era un hombre de la presencia de Dios. También Elías, como lo mencioné al principio, era un hombre que habitaba en la presencia de Dios. Él conocía la presencia de Dios. Era un hombre que tenía intimidad con Dios, lo conocía. ¿Cuántos Elías hay en esta mañana? ¿Cuántos quieren ser como Elías? Es vital la obediencia, es básica la obediencia. Toda la Biblia habla de obediencia. Todo el pueblo de Israel, una que otra vez, profeta tras profeta, hablaban de obedece, obedece, vuelve tus caminos a Jehová, arrepiéntete. Toda la Biblia habla de eso. ¿Por qué? Porque somos tercos, porque despreciamos la presencia de Dios. Pero es la obediencia lo que hace la diferencia. Es la obediencia a Dios y a su palabra que garantiza una presencia continua en tu vida. Si tú obedeces la palabra de Dios, nunca te va a faltar la presencia. Hubo sequía en Israel. En medio de esa sequía, Dios habló al profeta. Cuando estás en la presencia, nunca te falta palabra de Dios. Nunca. Siempre Él te dirige, siempre Él te está hablando. Nunca estás desorbitado y descontrolado, porque Él siempre está ahí. Y ahí había sequía. Y la palabra de Dios vino a Elías y le dijo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y él fue e hizo conforme a la palabra de Jehová, pues se fue y vivió junto al arroyo de Kerit, que está frente al Jordán. Y los cuervos le traían pan y carne por la mañana, y pan y carne por la tarde, y bebía del arroyo.
obediencia te bendice a ti. La obediencia trae la presencia. Elías, aún en medio del desierto, aún en medio de la sequía, Dios no se olvidó de Elías, porque era un hombre de presencia de Dios. Siempre había una palabra para el siervo. La orden fue clara: muévete de ahí, muévete al arroyo, ahí beberás agua. Voy a enviar cuervos para que te sustenten. Elías fue sustentado aún en medio de crisis. ¿Por qué? Porque la presencia iba con él. Aún en medio de crisis, la presencia estaba con él. Cuando la presencia de Dios está, nada te va a hacer falta. Pero todo esto deriva de la obediencia. Es por eso que cuando Dios te dice que hagas algo, te está garantizando su presencia. En medio de crisis, en medio de dificultades, si la presencia está contigo, si la presencia de Dios está en tu vida, nada te va a hacer falta. Pero asegúrate que la presencia de Dios esté contigo. No te asegures de otras cosas, no busques otras cosas. Eso no garantiza nada, solo la presencia de Dios. Moisés lo sabía y dijo: si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Y Jehová dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Moisés nunca pidió: Señor, si no nos mandas sustento, no me saques de aquí. Señor, si no nos mandas con oro y plata, no nos saques de aquí. Señor, si no nos das un ejército, no nos saques de aquí. No, él no pidió eso. Él que dijo: si tu presencia no va conmigo, no nos saques de aquí. Yo no quiero ir a ninguna parte. La presencia de Dios, la presencia de Dios, nada más, nada más. Elías tuvo que aprender a vivir con la presencia de Dios como sustento. Tienes que aprender a vivir de la presencia de Dios. Dice la palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra. Y la palabra es el Espíritu, y el Espíritu es la presencia. Por lo tanto, tendremos que aprender a vivir de la presencia de Dios. Deja que te sustente. Es lo más valioso que puedes tener. Un hombre sin presencia, le sería mejor no vivir. Por eso David decía: no quites de mí tu Santo Espíritu. No lo quites de mí, porque si se va, yo ya no soy nada. Si tu presencia no está conmigo, yo ya no soy nada. Cuervos fueron enviados. Cuervos, animales sin raciocinio, animales. Dios envía cualquier cosa para sustentarte. Dios puede enviar cualquier cosa, cualquier persona, pero la presencia tiene que estar primero. La presencia de Dios, la presencia de Dios. Asegúrate que la presencia esté contigo. Nunca te dejaré, siempre te sostendré. La presencia de Dios. Porque la presencia de Dios no solo te bendice a ti, la presencia de Dios bendice a otros. Vean lo que dice la palabra en el versículo 8. Dice que luego vino la palabra de Jehová a Elías y le dijo: levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora ahí. He aquí, yo he dado orden ahí a una mujer viuda que te sustente. Entonces él se levantó y se fue a Sarepta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad, he aquí una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella para traérsela, él la volvió a llamar y le dijo: te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Y ella respondió: vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido, solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía 2 leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo, para que lo comamos y nos dejemos morir. Y Elías le dijo: no tengas temor, ve y haz como has dicho, pero hazme a mí primero de ella una pequeña torta cocida debajo de la ceniza y tráemela, y después irás para ti y para tu hijo, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así: la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Elías había sido sustentado en el arroyo de Kerit, y ahora él fue movido por la presencia de Dios
y fue llevado a una viuda para que le diera de comer. Pareciera algo ilógico. ¿Cómo es posible que Dios envíe a un profeta a una mujer viuda que no tiene nada para comer, que está pobre, que solo tiene harina y un poquito de aceite? Cuando él llegó, le pidió, seguramente la viuda puede haber pensado: ¿qué le pasa a este profeta? ¿Cómo yo, una viuda y pobre, voy a darle de comer a un profeta? Sin embargo, Elías sabía que la presencia de Dios iba a marcar la diferencia, aún en la pobreza, aún en el momento difícil. Porque él tenía una palabra de parte de Dios. Él le dijo: no va a escasear la harina ni el aceite. ¿Por qué? Porque la presencia estaba ahí. ¿Por qué? Porque antes, escucha esto, antes de llegar Elías, la viejita, la viuda ya había pensado: pues tenemos esto y lo otro, solo lo vamos a comer y ya está todo perdido y nos vamos a morir. Solo vamos a comer y después nos dejaremos morir mi hijo y yo. Eso pensaba porque no sabía, no había pensado en que la presencia podía cambiar las cosas. Pero cuando Elías llegó, un hombre con presencia de Dios, las cosas cambiaron. Porque le dijo: no va a escasear, escucha, no va a escasear el aceite, no va a escasear la harina. ¿Por qué? Porque la presencia de Dios ya había llegado. Sin la presencia hay muerte. Con la presencia de Dios hay vida, hay sustento. Con la presencia de Dios las cosas cambian. Solamente tuvo que llegar el profeta y las cosas cambiaron. Ahí estaba la bendición. Ahí estaba la bendición, un milagro de provisión para ambos. No morirían de hambre, no morirían de hambre como la viuda había pensado, sino que vivirían. Si tú estás pensando que las cosas no van a cambiar, yo hoy te digo: van a cambiar, pero agrega la presencia de Dios. Busca la presencia de Dios. Deja que la presencia de Dios entre en todo, en todo. No busques alternativas, no busques estrategias, no busques otras cosas. Si has pensado que aquí va a llegar mi vida, aquí ya quedé, no. Dios te dice: deja que mi presencia entre, deja mi presencia estar contigo. Búscame todos los días y nada te va a hacer falta. Un milagro de Dios ahí. La presencia de Dios hizo algo. Y tiempo después dice que el hijo de la viuda murió. Dice que llegó la viuda y le dijo: profeta, mi hijo ha muerto. Murió mi hijo. ¿Qué le dijo Elías? Dame acá tu hijo. Entonces él lo tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre su cama. Y Elías clamó a Jehová y dijo: Jehová, Dios mío, aún la viuda en cuya casa estoy hospedado has afligido, haciéndole morir a su hijo. Jehová, aún estando yo con ella, ¿por qué la afliges? Si al principio tu presencia hizo un milagro, ¿por qué ahora dejas morir al hijo de la viuda? Si ella me ha bendecido a mí. Y Jehová, dice la palabra, que oyó la voz de Elías, y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando Elías al niño, lo trajo del aposento a la casa y le dio a su madre. Y le dijo Elías: mira, tu hijo vive. Entonces la mujer dijo a Elías: ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra que Jehová que has hablado es verdad en tu boca. Dios había resucitado a su hijo, porque la presencia de Dios, ¿qué es lo que hace? La presencia de Dios te protege de catástrofes. La presencia de Dios te protege aún de cosas mayores. Si tú estás diciendo: me está yendo mal, ¿qué más puede pasarme? No te va a pasar nada, porque la presencia de Dios está ahí. La presencia de Dios no dejó que este niño quedara muerto para siempre, porque la presencia lo cambia todo. La presencia hace que lo que está muerto cobre vida. No hay nada imposible para Dios. Si antes tuviste la mano de Dios y ahorita la has dejado de ver, busca la presencia de Dios. La viuda dijo: ya murió mi hijo. No te preocupes, la presencia de Dios lo cambia todo. La presencia de Dios hace que todo sea diferente.
Por eso te digo que cuando tú obedeces, no solo te bendices a ti, bendices a otros. La obediencia de Elías lo bendijo a él con sustento, pero también bendijo a la viuda. Busca la presencia, serás de bendición a todos. Busca la presencia, serás de bendición a tu familia. Brillarás en medio de la oscuridad, brillarás allá en tu trabajo, pero busca la presencia. Dios sabe que su presencia es lo más valioso que podemos tener. Por eso Él no desea que nuestra vida siga seca y en pecado. Él desea, por eso habla. Al igual que la viuda de Sarepta, Él quiere bendecirte con su presencia. Él quiere llegar, irrumpir y cambiar todo. Porque solo su presencia en tiempos de crisis te pueden ayudar. Solo su presencia en tiempos de dificultad te puede mantener firme. Por eso Dios te llama y te dice: ven, busca mi presencia. Hay restauración en la presencia de Dios. Si hay pecado en tu vida, si se han cerrado los cielos, si hay sequía, Dios no quiere que te quedes así. Dios no quiere que permanezcas de esa manera. El Espíritu de Dios, la presencia de Dios libera. La presencia de Dios quita la aflicción. Por eso dice esta palabra, la canción dice: la aflicción se va, corazones son sanados en presencia de Jehová, en presencia del Rey. Dios no quiere que estés así, por eso Dios te confronta. Dios te habla y te dice: ¡hey! Eso que estás haciendo, hijo, eso que estás haciendo, hija, no es correcto. Vuelve tu corazón a mí. Vuelve a mi presencia, el lugar donde nunca debiste haber salido. Por eso Dios te habla, por eso Dios te confronta. La confrontación muchas veces no es para destrucción, ni es para humillarte, es para corregirte y es para traerte otra vez de vuelta a la presencia de Dios. Porque Él te ama. El pueblo de Israel tuvo que ser confrontado. En ellos había indecisión. Había indecisión. Indecisión. Vean lo que le dice Elías al pueblo de Israel: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? ¿Hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es Jehová, deben seguirlo a Él. Pero si es Baal, síganlo a él. Y el pueblo no dijo una sola palabra. ¿Hasta cuándo vas a seguir indeciso? Si el Dios verdadero es Jehová, síguelo a él. Pero si no, vete, sigue a otros dioses. Dios es el Dios verdadero. Y Elías por eso los confrontó. Por eso les dijo: a ver, ustedes, ¿conoces a Dios? Si ese Dios que tú adoras y buscas no es verdadero, entonces vete. Y por eso el pueblo no pudo decir nada, porque el pueblo sabía que lo que le estaban diciendo era una verdad. Por eso hay confrontación. Delante de la indecisión viene una confrontación. Una persona indecisa es aquella que carece de valor y de firmeza en el carácter en el momento de actuar. Es una persona que no está segura. Hay mucha gente que es indecisa de seguir a Cristo. Aún dentro de la misma iglesia hay personas dentro del cuerpo de Cristo. Hay gente que coquetean con el mundo. Un día dicen sí, un día dicen no. Aquí en la iglesia hay unas personas y afuera aparentan ser otras. ¿Por qué? Porque hay indecisión. La indecisión impide que tú puedas madurar en Dios. La indecisión en tu vida impide que tú puedas crecer. Cuando estás indeciso, entonces también viene división a tu vida. La división es cuando algo entero está partido a la mitad. Estás dividido en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en X partes. Pero cuando hay indecisión, viene división. Tu vida está dividida. No hay una sola pieza en ti. Y eso le estaba pasando al pueblo de Israel. Adoraban a Dios, pero adoraban a Baal, pero también sabían que había un Dios verdadero. Estaban indecisos, estaban divididos. Sus pensamientos y sus emociones estaban
divididas. Un día decían sí a Dios, pero el otro día decían no, ya no. ¿Por qué? Porque había indecisión y división. Eso también impide que nosotros podamos crecer en Dios. Eso también impide que podamos madurar en Dios. Nos estancamos. Incluso a veces podemos hasta retroceder. Y cuando hay división en nosotros mismos, empezamos a dividir todo lo que nosotros tocamos. Se divide nuestra familia, se divide nuestros hijos. Ya no hay un mismo sentir en nosotros. ¿Por qué? Porque estamos divididos. Porque no decidimos. Se va la armonía. Ya no hay unidad. Porque hemos dejado la presencia de Dios. Levantamos otros dioses en nuestra vida. Trabajo, el dinero, pueden volverse dioses para nosotros. Relaciones ilícitas, tiempo mal invertido con personas en entretenimientos, todo eso nos aleja de Dios y nos seca. Todo eso hace que la presencia de Dios se vaya. Pero Dios no quiere que estés así. Dios no quiere que vivamos así. Por eso Él nos llama, nos restaura. Él nos llama a una restauración en nuestra vida. Él quiere que nuestra vida cambie. ¿Qué tienes que hacer para que Dios abra los cielos, para que haya una restauración? Es sencillo. Dios te llama a arrepentimiento. Es básico esto, el arrepentimiento en nuestra vida. Dice Hechos 3:19, dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿De dónde dice la palabra que vendrán tiempos de refrigerio? De la presencia del Señor. Tiempos de refrigerio. Dios nos llama a arrepentimiento para que de su misma presencia haga Él descender tiempos de refrigerio, tiempos de descanso, tiempos de paz, de prosperidad, de restauración. Si has estado afligido, hoy te digo, busca la presencia de Dios. Arrepiéntete, porque cuando te arrepientes de todo lo malo, viene a tu vida paz, viene refrigerio y viene descanso. Eso dice la palabra. Arrepentirse es volver la espalda al pecado. Yo ya no quiero más seguir con esto. Reconocerle al pecado como enemigo y renunciar a él. Cuando el pecado entra en nuestra vida y no nos arrepentimos, el pecado empieza a moldear nuestro carácter. No nos damos cuenta, pero cambiamos. No nos damos cuenta, pero la gente sí se da cuenta. Y te dice: ¿qué te pasa? Ya no eres el mismo, has cambiado. Es el pecado que ha moldeado nuestro carácter. Es el pecado que empieza a cambiarnos. Pasa lo contrario con la presencia de Dios. Cuando la presencia de Dios está, te dice: ¿qué te pasa? Te veo diferente. Algo hay en ti que es diferente, que yo también quiero. Es la presencia de Dios. Arrepentirse muchas veces cuesta, porque es morir al yo. Es morir a nuestro orgullo, morir a nuestro carácter. Pero para renunciar, para arrepentirse, hay que renunciar al yo. Hay que renunciar al ego. Acab y Jezabel nunca se arrepintieron. Nunca se quisieron arrepentir. Era grande su ego, era grande su yo, era grande lo que ellos tenían. Y decían: no, yo no me voy a arrepentir, yo no me voy a humillar ante Jehová. Prefirieron morir que humillarse ante Dios. Prefirieron vivir con sequía que humillarse ante Dios. El corazón se vuelve duro y es más difícil que la presencia de Dios entre. El corazón se vuelve de piedra. Por eso Ezequiel dice: les voy a dar un corazón de carne y voy a quitar el corazón de piedra, porque un corazón de piedra a causa del pecado es duro. Ya ni la presencia puede entrar, porque está duro el corazón. Pero si te arrepientes, nuestro corazón es cambiado. Si te arrepientes, el corazón es transformado. Y sabes, el arrepentimiento es el camino más rápido para volver a la presencia de Dios. No busques atajos para buscar a Dios. No busques otras alternativas para llegar a Dios. El camino más rápido es el arrepentimiento.
Te arrepientes y enseguida la presencia vuelve. Te arrepientes y la presencia de Dios empieza otra vez a fluir en ti. Este es el camino de restauración. Primera de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, Él es justo para limpiarnos y ¿para qué? Restaurarnos. Dios no solo te limpia, Dios no solo te confronta, Él te dice: reedifica el altar. Reedifica el altar de Dios. Dice la palabra en el versículo 30: entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó. Y él arregló el altar de Jehová, que estaba arruinado. ¿Cómo estaba el altar? Arruinado. ¿Por qué? Porque se habían levantado otros altares a Baal, a otros dioses. Y el altar de Jehová, donde la presencia caía, estaba arruinado. No hay altar. Por eso Elías tuvo que arreglar ese altar. Cuando te arrepientes, Dios te dice: ahora ve, hijo, ya te perdoné. Ahora ve y reedifica mi altar. Busca mi presencia. ¿Qué es el altar? Es la búsqueda de Dios. Ese es el lugar donde tú te hincas y le dices: Señor, aquí estoy. Eso es reedificar el altar. Ese es el lugar secreto donde entras a solas con Dios y tú oras a tu Padre y lees la palabra. Ese es el altar. Y muchas veces nuestro altar se derrumba, nuestro altar es botado porque empezamos a levantar otros altares en nuestra vida y Dios es olvidado y la presencia de Dios es olvidada porque dejamos a Dios, buscamos otras cosas, pasamos más tiempo con otras cosas y ya no con el Espíritu Santo. Pero es en el altar donde las cosas cambian. Es en el altar de Dios donde tú te ofreces como un sacrificio vivo. Mueres a ti mismo, mueres al yo. Todo lo que está estorbando el fluir de la presencia de Dios es entregado en el altar. Por eso Elías tuvo que reconstruir el altar, porque ya no había altar ahí. El pueblo de Israel ya no tenía dónde adorar. Ya no tenían dónde ofrecer sacrificio. Es en el altar donde se ofrece nuestra vida. Es en el altar donde entregamos nuestra vida a Dios, donde le decimos: perdóname, Señor, quiero tu presencia. Es en el altar. Es en el lugar donde tú estás con Dios. Es en el altar donde tú mueres a ti mismo. Pero es en el altar también donde Dios deja caer fuego sobre ti. Es en el altar donde Dios deja caer su presencia sobre ti. Deja caer un fuego que consume todo. Dice la palabra que Elías edificó el altar e hizo un zanjo alrededor y además le tiró agua y puso agua alrededor y al lado de él estaban los profetas de Baal que también tenían su altar. Y dijo: vamos a probar quién es el verdadero Dios. Vamos a probar si de verdad Baal es el Dios o si Jehová es el Dios. Y dijo Elías: si Baal es el Dios, que él haga caer fuego sobre su altar, pero si no, Jehová hará caer fuego sobre el mío. Y dice la palabra que los profetas de Baal empezaban a danzar y a flagelarse con látigos, con cosas puntiagudas, se lastimaban, dice la palabra. Y ellos empezaban a sangrar y empezaban a clamar: Baal, haz caer fuego, haz descender fuego. Y Elías, dice la palabra, que se burlaba: grítenle a su Dios, quizás él está ocupado. Grítenle a su Dios, quizás él está en el baño. Elías sabía que la presencia estaba con él. Elías sabía que no iba a ser avergonzado porque la presencia estaba con él. Y dice la palabra que estuvieron así todo el tiempo y nunca cayó fuego, nunca cayó nada. ¿Por qué? Porque Baal no era el Dios verdadero, porque Baal era un ídolo. Pero cuando le tocó el turno a Elías, aunque el altar estaba inundado de agua, Elías dijo: Jehová, deja caer tu fuego.
el fuego cayó. La presencia de Dios cayó en el altar. Y dice la palabra que todo el pueblo de Israel dijo: Jehová es el verdadero Dios, Jehová es el verdadero Dios, a Él serviremos, a Él seguiremos. Y dice la palabra que Elías descuartizó a todos los profetas de Baal. La presencia de Dios fue restaurada. La presencia de Dios regresó otra vez al pueblo de Israel. Fuego cayó en el altar. Fuego es la presencia de Dios. Dios quiere dejar caer sobre ti fuego. Dios quiere dejar caer sobre ti su presencia que hace las cosas nuevas. La presencia de Dios que restaura. Pero hoy te dice: arrepiéntete, hijo. Reedifica el altar. Reedifica la presencia. Busca la presencia. Porque Dios no solo hace eso, Dios abre los cielos también. Dios deja abrir los cielos cuando hay arrepentimiento, cuando el altar es restituido. Dios dice: voy a abrir los cielos. Dice la palabra que Elías le dijo a Acab: ¿sabes qué? Sube y come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Se oye una lluvia, dijo Elías. ¿Por qué? Porque ya había sido restaurado todo. El pueblo ya se había arrepentido. El altar de la presencia de Dios ya había sido restaurado. ¿Qué seguía ahorita? Lluvia. Dios abre los cielos. La presencia de Dios es la que desata la lluvia sobre tu vida. Y hoy Dios quiere quitar la sequía de ti. Solo hay que arrepentirse. Solo hay que edificar otra vez el altar. Solo hay que volver a la presencia de Dios. Solo hay que volver a su presencia. Ponte de pie esta mañana. La presencia de Dios es lo más valioso que tenemos en nuestra vida. No la abandones, no la abandones. Hoy es tiempo de quitar lo que impide la presencia de Dios en nosotros. Yo no sé tú, yo no lo sé, pero yo no quisiera que en mi vida la presencia de Dios se vaya, porque la presencia de Dios es lo único que tengo. Podré no tener dinero, podré no tener familia, podré no tener casa, trabajo, pero si tengo la presencia de Dios, lo tengo todo. Si tengo la presencia de Dios, nada me hace falta. Si tú tienes la presencia de Dios, nada te va a hacer falta. Pero asegúrate que esa presencia vaya contigo. Asegúrate que la presencia de Dios no sea quitada de tu vida. Hoy es tiempo de decirle a Dios: Dios, me arrepiento. Dios, me arrepiento de mi pecado. Me arrepiento de haber destruido el altar de tu presencia. Me arrepiento de haber abandonado ese lugar, Señor. Me arrepiento de no haber obedecido lo que me dijiste que yo haga. Depende de ti, porque la presencia de Dios está garantizada a todo aquel que hace esto. La presencia de Dios está garantizada a todo aquel que dice: yo quiero tu presencia, Señor. Está garantizada para el que dice: yo voy a hoy construir mi altar. Hoy voy a edificar mi altar otra vez. Reconozco que estuvo caído. Reconozco que lo dejé, pero hoy decido reconstruirlo. ¿Qué te parece si levantas tu mano esta mañana y le dices: Señor, vamos, tienes que decírselo. Se trata de reedificar, se trata de decirle a Dios: Señor, quiero tu presencia. Y si tú dices: tengo tu presencia, y si tú estás seguro de que tienes la presencia de Dios, entonces dile que cada día sea aún mayor. Dile que cada día quieres más de su presencia, más de Él. Pero si no es así, dile: me arrepiento, Señor, quiero sentirte esta mañana. Quiero sentirte, quiero que sea como antes. Tócame, Espíritu Santo, quiero tu presencia en mi vida. Quiero más de ti, Señor, más de tu presencia. Como Elías, yo quiero decir: en cuya presencia estoy. No me dijeron, no me contaron, Dios mismo ha hablado a mi vida. No me dijeron, no me contaron, Dios mismo me ha hecho sentir, Dios mismo me ha hecho saber. Eso es lo que hace la presencia de Dios. Pero no dejes que se vaya de tu vida. Vamos, clama a Él.
clama a Él. Dile: Jehová, quiero tu presencia. Quiero tu presencia, Señor. Quiero tu presencia. Quiero tu presencia, Señor.